Ahora vamos a ver los problemas de la hemostasia primaria. ¿Cuál era la hemostasia primaria? La que utilizaba las plaquetas, las alteraciones plaquetarias. ¿Ok? Entonces, les decía, las plaquetas se va a unir hacia un endotelio que tenga algún problema, alguna anoxia. ¿Ok? Esta plaqueta se va a unir mediante su glucoproteína 1B, como la vemos acá, al factor de von Willebrand que tiene el endotelio dañado. Cuando el endotelio se daña, el endotelio manifiesta su factor de von Willebrand y este va a ser el pegamento que va a servir entre el endotelio y la glicoproteína 1B, que es, digámoslo así, la manito que le da a la plaqueta para que se puedan unir. A esto se le llama adhesión. A este mecanismo se le llama adhesión. Y recordemos que es una de las primeras partes de la primera fase de la hemostasia. Ahora, entre plaquetas también tienen que unirse para que se puedan agregar unas a otras. Y se unen mediante la glicoproteína 2B o complejo glicoproteína 2B 3A. ¿Ok? Cuando hay un déficit de esta glicoproteína 1B, se llama síndrome de Bernard-Soulier. ¿Ok? Entonces, el problema que va a haber acá es de adhesión. Mientras que si no existe este glucoproteína 2B 3A, el problema va a ser de agregación. Y al déficit se va a llamar trombastemia de Glasman. ¿Ok? Entonces, vamos acá al cuadrito, que lo he hecho. El Bernard-Soulier y el Glasman, ambas son recesivas, son problemas recesivos. ¿Ok? Como les decía, Bernard-Soulier, el problema va a ser de adhesión, mientras que el Glasman va a ser de agregación y la glicoproteína 1B para la adhesión y la 2B 3A para la agregación. En cuanto a las características, lo que vamos a ver y que llama la atención en el Bernard-Soulier es que aparte de que el problema sea de adhesión, vamos a ver de que pueden haber plaquetopenia, o sea, el número de plaquetas va a ser ligeramente disminuido, ¿ok? Y que algunos de ellos van a tener un gran tamaño. Cuando nosotros hacemos pruebas especiales para medir esta parte de la hemostasia, añadimos sustancias que pueden desencadenar la adhesión y la agregación. En este caso, hacemos pruebas con ADP y con ristocetina. Cuando no funciona con ristocetina, que siempre debería hacerlo en pacientes normales, cuando es defectuoso con ristocetina, el problema es Bernard-Soulier. Cuando hay problemas en el caso de Glasman, que es de la agregación, vamos a tener una retracción del coágulo defectuosa y cuando le agregamos ADP va a ser defectuoso, no se va a poder llevar a cabo. ¿Ok? Esas son cositas que de repente por ahí sí tienen que memorizarlas, pero no son de gran dificultad. ¿Ok? Muy bien. Y en el caso de que el paciente tenga algún problema en la formación de este factor, que es el pegamento, en el caso del factor de von Willebrand, a la enfermedad se le va a llamar enfermedad de von Willebrand. Y recuerden esto porque es el desorden de sangrado más frecuente. Siempre lo explicaba en clases anteriores y recientemente ha venido en el ENAM. ¿Ok? Que es que, como les decía, cada vez las preguntas ya se están diversificando, ya no siempre preguntan lo básico y lo que siempre debemos saber, ¿ya? Entonces, podría ser la diferencia en cuanto a puntajes para ustedes, ¿ok? Entonces, es el desorden de sangrado más frecuente. Y para que ustedes recuerden, típico caso clínico pueden ser dos. Uno, que una mujer que tenga sangrados menstruales abundantes, muy largos, muy abundantes, y que no se le haya detectado algún problema morfológico como miomas, ¿no? Por ejemplo. O lo otro es de que tenga un paciente que le hayan hecho algún tipo de endodoncia, por ejemplo, alguna cirugía mínima, y que hayan visto de que el sangrado es mayor o es anómalo a lo normal, es anómalo, ¿no? O sea, dura mayor tiempo de lo normal, ¿ok? Y esto es porque pueden haber deficiencia tanto del número de von Willebrand, de factor, o puede que exista el factor, pero cualitativamente no funciona, o sea, por las puras está formado, pero no, su función no la cumple. Su herencia es autosómica dominante, a diferencia de las otras dos que era recesiva.
El factor von Willebrand, acá, si lo hacemos acá en un costadito, que está en verdecito, tiende a siempre estar junto al factor 8. Son como hermanitos. ¿Ok? Y esto sirve porque el factor 8 es muy lábil. Entonces, el factor de von Willebrand lo que trata es de proteger este factor 8. Entonces, si no hay von Willebrand, puede que también el dosaje de factor 8 esté disminuido, como lo pongo acá. ¿Ok? El sangrado, al ser un problema plaquetario, es un sangrado de tipo mucoso. Entonces, exodoncias o menstruaciones, el típico caso. Y se puede medir por un tiempo de sangría elevado. O tiempo de hemorragia elevado, es lo mismo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí recuerden estas patologías. En cuanto a los trastornos de la hemostasis secundaria, como les decía, acá ya tiene que ver los factores de coagulación. ¿Ok? Entonces, nuevamente recordamos, la vía intrínseca se medía por el tiempo de trombina, mientras que la vía extrínseca, perdón, el tiempo de extrínseca, tiempo de trombina, y la vía intrínseca con el tiempo de tromboplastina activada. ¿Ok? Entonces, en la vía extrínseca venía el factor 7, mientras que en la vía intrínseca empezaba el 12, el 11, el 9, y luego a la vía común, que es el factor 10, que ya cambia la protrombina a trombina y el fibrinógeno en fibrina. Obviamente, hay complejos de algunas cositas, por ejemplo, calcio, entre otras sustancias que forman parte de esa cascada de la coagulación, que no vale la pena mencionarlo para efectos del examen. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que ustedes recuerden. Entonces, en la vía intrínseca habíamos visto que tenía acá importancia tanto el factor 9 y el factor 8. ¿Ok? Acá se han olvidado del factor 8. Acá está. ¿Ok? Hay un tipo de patología que es un problema hereditario en donde está ligado al cromosoma X. Es decir, ¿qué significa que una enfermedad está ligada al cromosoma X? Que los hombres van a ser siempre los que van a presentar la enfermedad, mientras que las mujeres van a ser siempre las portadoras. Y esto se remonta desde hace muchos años que se observó en los reyes europeos cuyos hijos morían. ¿Ok? Entonces, desde entonces un médico francés, si no me equivoco, se dio cuenta de esta patología. ¿Ok? Que solamente las mujeres no morían, más los hombres tendían a morir desangrados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Como esta vía está monitorizada por el TTPA, vamos a ver que cuando no hay estos factores, tanto el 9 como el 8, el TTPA va a estar elevado, mientras que el TP está normal. ¿Ok? Y vamos a ver que el sangrado, como es un problema de factores de coagulación, como es un problema de factores de coagulación, el sangrado va a ser un sangrado más aparatoso, a diferencia de lo que habíamos visto a nivel plaquetario. El sangrado acá va a ser a nivel de articulaciones y cavidades. Por ejemplo, acá las articulaciones van a tener una hemartrosis. ¿Ok? Entonces va a tener un TTPA elevado con un TP normal, y van a ser sangrados de articulaciones o cavidades, por ejemplo, a nivel intraperitoneal, retrozoas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En tratamiento le damos lo que les falta. Podemos darle profilácticamente el factor que les falta, ya sea 8 o 9, o en el caso de enfermedades graves, hemofilias graves, les podemos dar ya estipulado cada cierto tiempo el factor 8 o el factor 9. ¿Ok? Entonces, podemos clasificarlo según los niveles, según el porcentaje o la concentración del factor que se encuentra. Si lo encontramos entre 25 y 5, es una hemofilia leve. Si lo encontramos entre 1 y 5% el factor, es una hemofilia moderada. Y es una hemofilia grave cuando es menos del 1% el dosaje del factor. ¿Ok? Y obviamente vamos a verlo en pacientes, por ejemplo, que tienen una hemofilia leve, hemorragia después de un traumatismo pues mayor o una cirugía mayor. Mientras aquellos que tengan una hemofilia grave, por ser el porcentaje menor a 1, es decir, casi no tienen factor,
pueden tener hemorragias espontáneas, así solamente se golpeen ligeramente con la mesa, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo típico, como es un problema adquirido, genético, perdón, vamos a ver a niños, el típico caso son niños que comienzan de repente a gatear y comienzan a hincharse las articulaciones, tienen hemartrosis. Ojo que también se puede presentar en adultos recién. No es tan frecuente. Probablemente si es que les venga alguna pregunta, les va a venir el típico caso de un niño que empecé a caminar, que ya comienzan a golpearse y comienzan a presentar hemartrosis. ¿Ok? Entonces, ligados al cromosoma X, hombres con enfermedad, mujeres portadoras, prolongación del TTPA, el TP está normal, sangrados de las articulaciones o cavidades, por ejemplo, y la gravedad va a depender del dosaje del factor. ¿Ok? Listo. Muy bien. Y finalmente, ya para terminar, vamos a hablar acerca de anticoagulantes. ¿Ok? Vamos a ver que en el caso, ese es muy preguntado. Entonces, ya hemos visto la parte del perfil de coagulación y vamos a entender claramente esto. Los anticoagulantes son medicamentos que se usan para evitar la coagulación, o sea, la formación de coágulos. Se utilizan, por ejemplo, en enfermedades como trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? Algunos pacientes utilizan, por ejemplo, anticoagulantes orales como la warfarina para evitar embolias en el caso de, por ejemplo, fibrilaciones auriculares crónicas, ¿no? Listo. Entonces, estos anticoagulantes, lo que les comentaba, los factores de coagulación, que son la mayoría de ellos dependientes de vitamina K formados en el hígado, que son el 7, el 9, el 10 y el 2, no está acá, acá está, el 2, que es la protrombina, van a estar inactivados, es decir, se forman en el hígado, pero de manera inactivada. Y cada uno va a tener un tiempo de vida, como lo podemos ver acá. Entonces, lo que hace en forma general la vitamina K en nuestro cuerpo es que al ser oxidada, pasa a ser de reducida a oxidada, tiende a activar estos factores de coagulación. Es decir, para que los factores de coagulación funcionen, tienen que ser activados. ¿Mediante qué? Mediante la vitamina K. ¿Ok? Que normalmente los factores de coagulación están desactivados y tienden a pasar de manera reducida a oxidada la vitamina K para poder activarlos. Y recién ahí forman parte pues de toda la cascada de coagulación de que ya hemos hablado. ¿Ok? Entonces, la warfarina lo que hace es el efecto contrario a la vitamina K. Evita la carboxilación de estos factores. ¿Ok? O sea, su función está acá. Evitar esto. Por lo tanto, los factores van a ser desactivados, no van a tener una función, van a estar presentes, pero no van a tener una función. ¿Ok? El efecto recién, por ejemplo, si nosotros hoy día tengamos una trombosis, empezamos a la warfarina, el día de hoy, el efecto recién lo voy a ver a los 3 días o 72 horas. ¿Por qué? Porque la vida media de las diferentes vitaminas K, los factores de coagulación K dependientes, son de 60 horas hasta 7 horas, como ustedes pueden verlo. Entonces, a pesar de que inactivemos lo que ya está presente, inactivemos lo que se forme, perdón, lo que ya está formado, lo que ya está activado, en otras palabras, va a demorar en expirar su vida media. O sea, la protrombina recién va a terminar su función o va a morir a las 60 horas, por así decirlo. Entonces, el efecto que va a hacer esta warfarina recién va a ser a los 3 días. Es muy importante porque nosotros tenemos que monitorizar esta warfarina mediante un control de examen de sangre que se llama INR. ¿Ok? Para decir que está realmente anticoagulado, este INR debería estar entre 2 a 3. ¿Ok? Y este índice es un índice estándar entre laboratorios que nosotros tenemos para que los valores de INR traten de no variar mucho entre laboratorio y laboratorio. Como les decía, los factores el tiempo de protrombina mide sobre todo el efecto de la cadena extrínseca, de la vía
vía extrínseca de la coagulación, que incluye el factor 7, y también podría incluir por ahí el factor 2, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos medir el efecto de la warfarina con el tiempo de protrombina, ¿cierto? Sin embargo, nosotros de manera estandarizada lo hacemos mediante el INR, ¿ok? Obviamente, al ser un anticoagulante, el efecto secundario puede ser la hemorragia. No se da en embarazadas porque produce embriopatías embarazadas. Porque produce embriopatías. Entonces, cuando una paciente está embarazada, se le debería dar anticoagulantes como heparina. ¿Ok? Y obviamente el antídoto de la warfarina va a ser darle vitamina K, que es el que carboxilaba la cascada de la coagulación, ¿no? Estos factores de coagulación. Este es el antídoto. Y se monitoriza con el TP o INR. ¿Ok? En el caso de las heparinas, que también son un anticoagulante, estamos hablando de anticoagulantes endovenosos o subcutáneos. Las famosas que se han puesto de moda ahora por el COVID, la enoxaparina y la heparina. En el caso de la enoxaparina son heparinas de bajo peso molecular, mientras que las heparinas son heparinas no fraccionadas. ¿Ok? Su función en el caso de las heparinas no fraccionadas es unirse a la antitrombina. ¿Ok? Vamos a retroceder acá. ¿Ok? Entonces veíamos que acá la trombina pasa de protrombina a trombina y el fibrinógeno a fibrina para formar un coágulo. ¿Cierto? Entonces la antitrombina evita la formación de fibrinógeno a fibrina. ¿Ok? Para que ustedes tengan una idea. Entonces retornamos. Lo que hace la heparina es potenciar el efecto de esta antitrombina. Si tenía un efecto por 10, cuando se une a esta heparina no fraccionada va a tener un efecto por 100. ¿Ok? Y por lo tanto, al unirse esta antitrombina con la trombina, ya no va a haber coágulo. Entonces el efecto es anticoagulante. En el caso de la heparina de bajo peso molecular, que se llama enoxaparina, el efecto es básicamente parecido. Esta secuencia de pentasacáridos de la enoxaparina se va a unir a la antitrombina, pero la antitrombina ya no se va a unir a la trombina, sino al factor 10A, y por lo tanto la vía común se va a evitar, y por lo tanto finalmente tampoco va a haber coágulo. Eso es, digámoslo así, de manera práctica, ¿ok? Puede ser de manera endovenosa o subcutánea. La ventaja es que tenga un efecto rápido. Entonces, cuando tengamos una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar, nosotros damos a la par warfarina y enoxaparina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la enoxaparina va a hacer el efecto rápidamente, mientras que la warfarina aún va a demorar 3 días en dar el efecto. ¿Ok? El efecto secundario obviamente es hemorragia y también puede producir paradójicamente una trombocitopenia, es decir, las plaquetas van a bajar. La forma de monitorizarlo en el caso de la heparina es con el TTPA, mientras que la enoxaparina no es necesario monitorizarlo. ¿Ok? Y el antídoto para las dos, pero tiene mejor efecto para la heparina, es el sulfato de protramina. ¿Ok? Ese es el antídoto para la heparina.